En el Partido Nacional, las elecciones internas se saldaron con un cómodo triunfo del sector Todos hacia adelante. El peso de los votos le permitió al grupo que lidera Luis Lacalle Pou definir la fórmula presidencial sin grandes negociaciones y ahora comandar las conversaciones para alcanzar un programa común. Del otro lado, el wilsonismo, el otra ala histórica del partido, quedó por detrás de las listas del empresario Juan Sartori. Concretamente, Alianza Nacional, el movimiento liderado por Jorge Larrañaga, obtuvo 17%, mientras que el grupo Mejor País, que llevaba como precandidato al intendente de Maldonado, Enrique Antía, se ubicó cuarto con 7,5% de los votos. Este sector, el de los intendentes, que debutó en estas elecciones luego de escindirse de Alianza Nacional, busca ahora sumar adhesiones para armar lo que llaman una lista potente al Senado. Justamente, ¿cómo será su trabajo de acá a octubre? ¿De qué manera incidirán en la interna nacionalista? Vamos a charlarlo con el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, uno de los impulsores de Mejor País. Intendente Botana, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, la enorme alegría de estar en el programa de más prestigio de todos, así que bueno. Es una verdadera alegría compartir contigo en un momento en el que es cierto, nuestro partido resolvió en unidad, aventando todo peligro y además resolvió rápidamente, mostró capacidad de resolver rápidamente las cuestiones, resolviendo en la misma noche la fórmula, con un acuerdo en el que todos participamos además, y fue una decisión muy madura del partido. Ya vamos a ir hablando de eso, pero una duda al principio, lo encontramos en Colonia, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Para qué son estos días inmediatamente posteriores a las internas? Bueno, no, en realidad estaba haciendo mi último congreso de intendentes como intendente. Ah, es por tareas del cargo. Sí, y bueno, por supuesto que tuvimos charlando largo y tendido con Walter Zimmer también después de nos juntamos Antía y Zimmer y yo nos juntamos largo después del congreso. Pudieron entonces hacer una evaluación serena, a distancia ya, de los resultados. Veamos eso justamente. El grupo de los intendentes obtuvo 7,2% de los votos en la interna del Partido Nacional. ¿Qué conclusiones sacan? Sí, fue una elección en la cual se produjo el temor de que el partido cayera en una situación grave por el advenimiento de algunas cuestiones no deseadas, y el ciudadano partidario salió a afirmar rápidamente, a definir rápidamente la elección en favor del candidato que más había preparado esta elección, y eso fue una decisión sabia de la ciudadanía. Usted dice que hubo una, entre comillas, fuga o una movida fuerte de votos hacia Lacalle Pou por la preocupación por el fenómeno Sartori. ¿Usted dice que de algún modo eso los perjudicó a ustedes? Desde el punto de vista de la aparición de nuestra en algunos departamentos, sí, pero de cualquier manera eso benefició al partido, así que benefició y consolidó una fuerte unidad en el partido, así que uno no lo debe leer como una mala cosa, porque en definitiva si hacemos una elección interna es para el beneficio partidario, no para el beneficio de los sectores partidarios. Nuestro partido, nuestro sector tuvo con la participación en esta interna primero el abrir las puertas a la opinión del interior de la República, de los que estamos siempre lejos de las decisiones, pero más que nada nuestro sector le abrió la puerta a la sabiduría popular en el partido y a la inclusión de temas que el partido no consideraba, que son los temas de la vivencia cotidiana. Entonces, ¿cómo es eso? Temas de la vivencia cotidiana, ¿por qué no estaban en la consideración, en el tratamiento en el partido? En el partido ni en ningún partido, porque... ¿A cuáles temas se refiere, por ejemplo? Cuando los núcleos políticos, cuando los grupos políticos son dirigidos por gente que todos los días está dentro de las estructuras de gobierno, también todos los días lo que los mueve a la decisión de cada día
es lo que se enteran por la prensa, y a esos temas, a esa agenda no la propone el ciudadano común, sino que la proponen los intereses corporativos. ¿Por qué el país no ha resuelto temas esenciales como el de la seguridad o temas esenciales como el de la educación, si todos sabemos cómo se resuelven y cuáles son los caminos? ¿Por qué el país no resuelve definitivamente el tema del desempleo si conocemos caminos para ello? Esos temas que afligen al ciudadano todos los días no ocupan siempre el centro de la agenda de las decisiones. El centro ocupan ocupan el tiempo de la política, pero no el tiempo de las decisiones. ¿Sabe que cuando lo escuchaba recién me acordaba de Sartori? Sartori habló en algún momento, en más de un momento, de que los dirigentes de siempre estaban encerrados en una burbuja y no tenían contacto directo con los problemas de la gente. Bueno, está bien, usted lo seguiría a él. No, pero me llamó la atención la coincidencia en ese cuestionamiento. Está bien, me parece bien lo suyo. Digo, si usted lo tenía tan, pero y pregúntele a él, entonces que mejor hágale la nota, capaz que le dice 2 frases de corrido a usted. No le causa mucha gracia que le mencione a Sartori. Pero bueno, vamos, de ese tema vamos a hablar de nuevo dentro de un rato. Usted ya estaba dando una respuesta o se estaba anticipando con una pregunta que yo pensaba hacerle. Usted decía, bueno, ¿qué es lo que aportó Mejor País? ¿Qué le agregó al partido? Mi pregunta, la que iba a venir a continuación, era si valió la pena que ustedes se fueran de Alianza Nacional, si valió la pena que crearan un sector nuevo, sobre todo teniendo en cuenta que si sumamos sus votos, los de Antía y los de Larrañaga, ese espacio queda segundo con 24% de los votos y supera a Sartori. Si hacemos esa cuenta, si hacemos esa ficción, el wilsonismo, ese espacio, entre comillas, wilsonista, supera a Sartori. Mire, lo que fue el sinnúmero, la gran cadena de discusiones, de conversaciones, de elaboración de planes, de participación ciudadana que se dio a partir de las giras que hicimos, o la propia noche de la elección y la injerencia en esa sabia decisión del partido, solo esas 2 cosas valieron la pena de que este grupo haga el aporte que está haciendo. Más allá de esos números, que en algunos lugares fueron muy buenos y que en otros lugares no fueron tan buenos, pero mire que valió la pena, sí. Políticamente valió la pena muchísimo, porque además este acicate permanente de nuestro grupo, que empezó con alguna manifestación incluso hasta altisonante que hicimos en algún momento, o más que no tan altisonante, sino nos viene algún sacudón que le pegamos al partido con alguna cosa que dijimos. Eso obligó a todos los sectores del partido a abrir sus puertas de otra manera a la sabiduría popular, y hoy tenemos un partido que sabe mucho más, un partido en el que sus dirigentes tienen otras prácticas, un partido en el que la gente es mucho más protagonista de su destino. Entonces, vaya si ha valido la pena hacer este cambio. ¿Y qué pasará ahora? Ahí la diferencia grande que tenemos con este hombre que usted estaba nombrando, porque nosotros somos agentes de la construcción partidaria y hicimos en su momento los llamados de atención para provocar esta construcción partidaria. No somos agentes de la destrucción del partido, del conflicto permanente. Enseguida volvemos a eso, pero lo que me interesa saber es, teniendo en cuenta que ustedes evalúan que valió la pena irse de Alianza Nacional, formar este nuevo movimiento, ¿qué va a pasar de ahora en adelante con lo que podría llamarse espacio wilsonista, con Alianza más Mejor País? Sí, indudablemente ese espacio wilsonista tiene que estar presente, es una alternativa que el partido tiene que poner en el menú de opciones al ciudadano, pero que además esté mucho más que ponerlo en el menú de opciones al ciudadano. Es un espacio que siempre tiene que estar presente en un partido equilibrado, siempre tiene que estar
presente en la propuesta partidaria. El Partido Nacional no es el Partido Nacional sin el wilsonismo. Entonces, estamos estudiando las formas en que lo vamos a hacer aparecer. Obviamente... A ver, usted va a encabezar la lista de mejor país al Senado. Si la hacemos, sí. Si la hacemos, sí, pero para hacerla tenemos que discutirla con quien es hoy el candidato a la presidencia del partido, obviamente, ¿no? Y tenemos que conformar una expresión wilsonista y de ser la voz, la verdadera voz de los que no tienen voz. Tenemos que conformar una expresión seria, en serio, bien orquestada, bien articulada. A eso iba. A ver, pensemos en la lista o en lo que ustedes están elaborando, reflexionando a propósito de esa lista. Yo mencionaba que usted va a ser el primero en la lista del Senado porque usted no puede ya intentar la reelección en Cerro Largo, ¿no? Sí. En cambio, Antía, por lo que ha anunciado, el candidato o el precandidato presidencial que tuvo Mejor País, sí tiene interés en repetir en la intendencia. Claro, no hay cargo más lindo que el intendente del departamento de uno, ¿no? Usted tiene que ir por el premio Consuelo ahora, por el Senado. Sí. Entonces, ¿cómo es que van a fortalecer la lista? ¿De qué están hablando con fortalecerla? Estamos hablando de nuclear a algunos actores políticos que tienen la misma sintonía que nosotros en distintos departamentos de la República. Más allá de que hayamos votado en corrientes distintas, obviamente. No me gustaría ponerme a trabajar con nombres, pero estamos dialogando a ver si es posible conformar una cosa sólida, buena, grande. Sí, escuché decir algo del estilo de que hasta ahora competían con la calle Pou, ahora la calle Pou es el candidato presidencial de todo el partido, entonces hasta puede pensarse que ustedes logran integrar a jefes comunales que apoyaron a la calle Pou en la interna, o por otro lado, que apoyaron a Jorge Larrañaga. ¿Están armando algo de eso con una presencia más potente del interior, digamos? Eso sería muy bueno, y en esa búsqueda estamos, Emiliano. No le estás cerrando en el olfato o en la información. Es así. Estamos teniendo esos diálogos, porque la idea es conformar representar al wilsonismo. Es una cosa seria, entonces no lo podemos hacer con riesgo de que salga mal. Tiene que salir muy bien, y entonces y tenemos que sumar una buena cosa a esta cadena de lindos hechos que tienen que estar viviendo el Partido Nacional. En el caso del Partido Nacional, las elecciones internas se saldaron con un triunfo amplio del sector Todos, liderado por Luis Lacalle Pou. En la otra punta, los movimientos que podríamos llamar wilsonistas quedaron por detrás de la agrupación de Juan Sartori. Entonces, en particular, Mejor País, el grupo que llevó al intendente de Maldonado, Enrique Antía, como precandidato. ¿Qué evaluación hace? ¿Qué pasos piensa dar? De eso estamos conversando con otro de los intendentes de ese sector, Sergio Botana, de Cerro Largo. Intendente Botana, ¿qué le pareció la forma en que se resolvió la fórmula la calle Pou Argimón? Eso de que en la propia noche de las elecciones internas, la calle diera a conocer a su compañera, a quien iba a ser candidata a vice. Unidad, equilibrio, capacidad de resolución. Esas tres cosas. El partido resolvió una fórmula que no ha sido cuestionada. Usted vio que han pasado los días y nadie cuestiona la fórmula del Partido Nacional. Sí. Se la resolvió maduramente, en un buen clima de unidad. La fórmula es paritaria, pero además de gente que se dedica y se preocupa a distintas áreas de la vida del país. Es una fórmula muy equilibrada en ese sentido. Pero a ustedes les llegó como una decisión prácticamente tomada por la calle Pou, que a su vez se basaba en el respaldo que había tenido de más del 50%. ¿Fue así? ¿Hubo espacio de negociación? No fue así, no. Hubo espacio de diálogo en los días previos. Hubo muchas reuniones en la semana anterior e incluso en los meses anteriores. Ustedes habían propuesto al intendente de Tacuarembó, Everda Rosa, según trascendió.
Sí, sí, por supuesto. Nosotros propusimos a alguien que tenía el perfil para el cargo, un gran negociador, un gran conocedor del derecho, un hombre que tiene mucha capacidad de articular soluciones, y era una muy buena solución. Y también estuvo sobre la mesa el nombre del intendente de Colonia, Carlos Moreira, otro hombre con enorme capacidad de articulación. Sí, en ese caso era un hombre que manejaba el propio La Calle Pou. Él decía que tenía dos Sí, nombres, sí, un hombre y una mujer. El hombre era pero Carlos Moreira, la mujer era Beatriz Argimón. se da cuenta que eran gente de distintos sectores partidarios, Mm. por distintas razones. Bueno, en algún momento quedó excluido el nombre de Moreira, la propia, lo que tú dices sobre la cuestión electoral dejó afuera el nombre de Da Rosa, y bueno, habían tres nombres, así que La cuestión electoral dejó había, afuera el nombre de Rosa. ¿A qué alude? a lo que tú aludiste, a que hubo una importante y contundente victoria del sector Todos. Ujú. Entonces, obviamente tenía la derecha clara en proponer, y a nosotros, obviamente, nos parecía que teníamos que reconocer ese derecho, por supuesto, apoyarle, pero ¿A esa fórmula no le falta interior del país? Se lo pregunto justo a usted, que tanto insiste en la relevancia que tienen que tener esos espacios en el partido. le falta mucho de eso, sí, pero tiene otras cosas, bueno, que están en la vida del país, en la vida cultural del país y en las agendas de derechos del país. Así que es cierto que que tiene esa carencia que usted menciona, y que el partido de alguna manera va a completar, porque el nuestro es un partido que tiene fuerte compromiso con el interior. Más en general, ¿cómo queda posicionado el Partido Nacional? Sobre todo si pensamos en la segunda vuelta. ¿De dónde viene esta pregunta? Viene de una entrevista que hacíamos hace unos días con Jorge Larrañaga. Él decía que el suyo era el nombre más adecuado para que el Partido Nacional fuera a un balotaje con el Frente Amplio. Él señalaba que estaban de por medio los cuestionamientos de clase que desde la izquierda se suele hacer con respecto, por ejemplo, a la calle Pou, etcétera, que él tenía desde ese punto de vista otras condiciones, otras características. ¿Cómo observa eso? Bueno, está bien, cada uno tiene derecho a tener una buena consideración de su persona. Digo, yo creo que eso es lo primero de lo que debemos partir, y está bien, y pudo haber sido una buena opción. No estuvo en nuestra consideración jamás. ¿No estuvo en su consideración el nombre de Larrañaga? Nunca, claro, el partido no consideró esa posibilidad jamás dentro de las alternativas para ocupar la fórmula. Ah, bueno, sí, está bien. Con respecto a la fórmula, dice usted, trascendió que sí, que Larrañaga insistió, que él entendía que debía ser el candidato a vice, pero no, me refería en general Trascendidos que a todos nos llegaron, pero yo no los he confirmado en ningún momento. bueno, pero tal como quedó la fórmula entonces, la calle Pou, Beatriz Argimón, ¿qué pasa para enfrentar al Frente Amplio en una segunda vuelta? Bueno, yo creo que el Partido Nacional ha venido trabajando con la construcción de un precioso programa partidario que está ajustando en estos días, en el cual el partido se propone resolver las cuestiones fundamentales del país. Acá no importa, se terminó ese tema de los ideologismos que marcan la decisión del ciudadano. La gente decidía por el conjunto estructurado de sus ideas. Ahora la gente está decidiendo por cosas mucho más rápidas y más simples. Quiere gente que tenga capacidad de resolver, gente que le dé tranquilidad desde el gobierno, que no le genere más problemas que los que las personas tienen todos los días. Y esa es la política de este tiempo, y eso es lo que hay que entender. Y el partido viene bien en ese sentido.
Intendente de Botana, usted fue de los dirigentes blancos que salieron de punta contra Juan Sartori. Hubo distintas formas de enfrentar ese fenómeno nuevo que se había instalado en el partido, ese precandidato inesperado que largó a fines del año pasado. Algunos prefirieron el silencio, prefirieron ignorarlo, prefirieron no entrar en discusiones o en polémicas. Otros, en cambio, salieron a trancar y usted fue uno de ellos. Es cierto que la votación de Sartori fue menor a la que algunas encuestas incluso marcaban, pero también es cierto que quedó segundo y que, bueno, podría obtener una bancada numerosa en octubre. Además, está sentado en la mesa de negociación para el programa común. ¿Cómo hay que manejar de ahora en adelante el fenómeno Sartori o el sector de Sartori? Mire, el partido está con sus aguas calmas, no hay que no hay que andarla revolviendo. Estamos en un momento de febril actividad por la cuestión programática y por la postulación y la organización del partido para la elección. No nos podemos detener en cuestiones más chicas. Indudablemente Sartori va a tener que hacer alguna adaptación y ponerse a construir el partido. Le tendrá que decir a sus muchachos, se terminó el tiempo de la destrucción, de sembrar desprestigio, de sembrar desprestigio de la política y de los demás dirigentes del partido, y es tiempo de trabajar por el partido, para la construcción del país, y bueno, y ahí veremos cómo se comportan esos cambios, que además aparentemente ya empezó a procesar, porque ¿A qué alude? ya que ya parece que mandó para afuera el que decía la magia negra esa, como es que se le llamaban, todo eso de esa propaganda negra, esas cosas raras que inventaron para desprestigiar a otra gente y basar campañas en sistemas de acción y reacción y cosas. Usted alude para el Uruguay de este tiempo, bueno, pero usted alude al publicista Rendón, a Juan José Rendón. Parece que terminó con eso, parece que lo mandó al hombre para afuera, parece que se convenció de que no se puede jugar con la gente y hacerle promesas fáciles. Entonces, yo creo que bueno, que si el hombre entiende esas cosas, bienvenido el trabajo partidario, y que se ponga, que cambie y se ponga a trabajar. Para usted... Pero te voy a decir más. Yo no hice declaraciones contra Sartori. Yo cada vez que hablé contra los que entiendo, le marcaron el camino a Sartori para lograr la destrucción de nuestro partido. Entonces, eso sí. Usted, a ver, pasemos en limpio. Aquella expresión suya de la comadrejita, o de la comadreja o la comadrejita, ¿no? Usted ahí estaba tirando contra Mujica, en realidad. Y que fue el que lo indujo a la decisión, ¿verdad? Y que fue el que le dio todas las cosas. Fue el que le dio las sociedades anónimas para comprar tierra, la autorización para comprar tierra en sociedades anónimas, le dio la plata después le dio la plata para pagar la deuda, después le dio... ¿Le dio plata? ¿Cómo? No entendí eso. Y el Banco de la República no lo financió no le financió UAG. El Banco República. Y después no se pagó deuda bancaria con plata de otro banco, cosa que usted no puede hacer, y yo tampoco, ni ningún ciudadano común, y eso sale claro de los balances de esta empresa. Y después UAG le prestó plata a UAG Holding, y UAG Holding fue concesionaria del cannabis. Que no vaya a ser que el Banco República haya terminado financiando la droga, porque eso nos costaría muy caro en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, frente a esas cosas uno debe decir, bueno, nosotros no queremos nuestro propio SENDIC en el partido. Por eso fue que yo atajé, pero no tengo problema personal con el hombre si yo no lo conozco. Para usted... Sé quién es, ahora sé quién es, si lo veo en la calle sé cuál es. Digo, sí, pero... ya terminaron encontrándose, alguna vez se saludaron incluso. Claro. Pero para usted, el fenómeno Sartori, o la precandidatura de Sartori, el movimiento político, ¿es un invento o es una promoción hecha por José Mujica de alguna manera? Bueno, nada por ahora me ha demostrado lo contrario. Ojalá no sea así.
Se lo pregunto teniendo en cuenta las distintas notas que han ido apareciendo a propósito de Óscar Costa, este militar retirado que ha sido la mano derecha de Sartori en los negocios agropecuarios, en UAG en particular, y también ha sido la mano derecha en la campaña electoral, en el movimiento político. Un hombre del Partido Nacional, un hombre que hace 5 años intentó competir en la interna. Fue precandidato, duró muy poco, pero lo intentó. Ayer, por ejemplo, en Búsqueda hay un artículo a propósito de cómo él Y yo es el nunca mentor, de cómo él conocía. habría jugado a favor y impulsando a Sartori a que diera este paso. Sí, yo siempre estuve militando en el partido y yo nunca lo había conocido a Óscar en esa función. Y además lo conocía como titular de la empresa UAG. En ese sentido sí lo conocí, no sabía siquiera que tenía militancia partidaria, y eso que hablamos muchas veces. Pero bueno, él señala, él se coloca como uno de los mentores del fenómeno Sartori. Bueno, está bien, claro, sí, indudablemente Alem hay gente, García sí, hace otro tanto. sí, sí, pero cuidado, pero no sé eh, quién manejaba, y bueno, y en un país sin mayorías parlamentarias, indudablemente nosotros tenemos que aventar todo riesgo de que un día nos falte un voto porque alguien vaya a pagar sus favores personales, ¿verdad? Ajá, por ahí venía una de sus inquietudes. Y en cuanto a la realidad interna del... Mire que cuando yo hablé antes, no hablé para sembrar desunión, que es un estado en el cual yo no me siento bien, no me gusta, me gusta la paz. Hablé porque después había que votar en una convención, hay que votar un programa partidario, había que votar una candidatura a la vicepresidencia, y si uno no avisa antes, después tienen que acompañar de acuerdo al orden electoral. Entonces fue bueno haber avisado antes, porque nadie puede cuestionar nuestras acciones. Ahora, usted hablaba de el ambiente interno del partido, que usted no quería dividir, que usted no quería romper ese clima, ese relacionamiento. Ahora, justamente uno de los cuestionamientos a Sartori o a su campaña es los extremos a los que habría llegado, ¿no? Eso de campaña sucia, de que habría incurrido en modalidades de campaña sucia. Él Eso es lo que él debe cambiar. Bueno, él dice que no, ¿no? Él ha rechazado cualquier responsabilidad en operaciones como las que todos vimos y que muchos sospechan vinieron de su búnker, ¿no? Él lo ha rechazado. Sin embargo, ahora usted ha visto, aparecieron elementos nuevos. Pero esto no es de las campañas grandes, esto lo conocemos en el chusmerío del pueblo nomás. Sabemos que el chusma siempre acusa a los otros de ser chusma, eso es una cosa. Pero esto es de sabiduría popular, no se precisa ver grandes campañas ni grandes estrategas, esto es lo que pasa en lo cotidiano de la vida humana, por Ajá. favor. Para usted está claro que las campañas sucias vino de ahí. Pero ¿y de dónde eso de atacar a los dirigentes y después sentirse la víctima? Mire que el lío conmigo empezó porque me atacaron por una decisión municipal que tuve que tomar, una decisión de trabajo. Me publicaron en el Diario de la República como si fuera por lo menos que un torturador y un perseguidor de gente. Y me lo hizo esta gente, ¿no? Este hombre. Sí, eso recordemos fue porque usted tomó medidas con un funcionario de la Intendencia de Cerro Largo que en horario de trabajo había participado de una actividad de Sartori, ¿no? Sí, me faltó 3 días al trabajo para andar de viaje político sin avisar. Bueno, Y pero que esto lo vinieron a proteger, por favor. Yo soy lo más tolerante y amplio del mundo, vaya a averiguarlo a mi pueblo. lo cierto es que en esta materia, lo de la campaña sucia, ahora se agregó algún elemento con las declaraciones que hizo Magdalena Herrera, que fue despedida en estos días como editora del portal Ecos, propiedad de Sartori. Ella sostuvo que concretamente Óscar Costa, mano derecha de Sartori, la presionó más de una vez para que publicara en ese portal contenido difamatorio contra la calle Pou, concretamente contra la calle Pou. Para usted, ¿qué importancia tiene este testimonio que ahora aparece? Y bueno, se da cuenta que está. Todo confirma, lamentablemente, pero bueno, que cambie este hombre, que cambie.
¿Que cambie o hay que tomar medidas con este hombre? Hay quienes entienden en el Partido Nacional que estos elementos deben ir a la Comisión de Ética del partido, que hay que poner a Sartori en la Comisión de Ética. No, ya la gente lo puso en su lugar. Ya la gente lo ubicó allí en el segundo lugar y en el resto del partido lo terminamos de ubicar. Entonces, ¿para qué andar gastando tiempo, gastando discusión interna en el partido, en lo que no vale la pena cuando tenemos el 10 de agosto que ir a nuestra convención con nuestro programa completo y nuestra gente lo que quiere es aportar al programa partidario y a la sabiduría del partido, aportar a la identificación de todos los problemas de la República y de la sabiduría de la gente para solucionarlos. Estamos en esa tarea febril y nos vamos a poner a perder el tiempo con este muchachito, por favor, de ninguna manera. Pero la gente lo va a volver a ubicar en el lugar, quede bien tranquilo, porque ahora vamos a las campañas en los departamentos, hay que sacar los diputados, el diputado tiene que dar la cara a él ahora frente al ciudadano. Y ahí, bueno, por algo se vota así en la jurisdicción de la gente. Tiene que reconoce siempre al que lo va a representar. Así que se terminan las grandes campañas orquestadas estratégicamente de modos destructivos. Ahora, usted sabe que hay dirigentes del partido que entienden que lo más sano, por más que resulte en el corto plazo complicado, es que el Partido Nacional se saque de encima a Sartori y se lo saque de encima ahora, con medidas como esa que podrían venir de una comisión de ética. ¿Usted no está de acuerdo? Está bien, pero no podemos perder, capaz que tienen razón, pero queda fuera con los votos y no vamos a andar perdiendo el tiempo en esas cosas. Ahora vamos a trabajar en lo que siempre queremos trabajar y no dejamos, que no nos aparte del camino esto. Me parece que no sería lo más conveniente. Le escucharemos a los compañeros, pero creo que no hay que perder el tiempo nada, que el partido tiene sus aguas calmas y no podemos andar revolviendo nada. Sergio Botana, intendente de Cerro Largo, dirigente de Mejor País, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. El agradecimiento es mío, Emiliano, como siempre. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.